entonces el diputado Base. Sí, gracias, presidenta. En realidad, mire, voy a disentir con parte de lo que acaba de expresar el diputado Carro y con lo que se expresa del oficialismo. Nosotros no estamos de acuerdo de ninguna manera con la creación de un observatorio de esta naturaleza. Nos parece un gravísimo error del oficialismo impulsar una medida de estas características. El Estado no está y no debe estar, no puede estar de ninguna manera en el sistema democrático para controlar, supervisar o hacer vigilancia de las opiniones y de la libertad de expresión y mucho menos de la libertad de prensa. Al contrario, nosotros, fundamentalmente nosotros, desde el Congreso de la Nación, tenemos que ser garantes de que estas cosas no ocurran desde el Estado. De ninguna manera puede estar vinculada la posibilidad de la libertad de opinión a un examen político de alguien, de nadie, de ninguna manera, de ninguna manera. Esto, en definitiva, en el fondo, termina contradiciendo valores fundamentales de la creación de nuestra república, nos guste o no nos guste. Y podemos disfrazarlo y decirlo de distintas maneras. Mire, diputado Carro, no estoy de acuerdo de ninguna manera con lo que usted acaba de comparar con la actividad que se da desde las universidades. Las universidades no son parte del poder político en la Argentina. Las universidades son absolutamente independientes del poder político y yo pertenezco a un partido, a la Unión Cívica Radical, que con mucho orgullo ha sostenido siempre la autonomía de las universidades precisamente para que estén alejadas de cualquier opinión política que pueda terminar influyendo en sus decisiones. Por eso está muy bien que desde las universidades existan este tipo de observatorios, porque la universidad no tiene un poder político para sancionar de ninguna manera. Y esto está vinculado con la política. La creación de un observatorio de esta naturaleza está absolutamente vinculado con la política. Alguien puede decir no es parte del poder ejecutivo. Eso no significa que no sea parte del gobierno, porque en definitiva esta institución con la que hoy estamos aquí reunidos tiene el control del Congreso. Entonces está claro que es una entidad vinculada con la política. Por eso digo, me parece que sería un gravísimo error del oficialismo embarcarse en este proyecto. Yo creo que es muy acertada la opinión de la diputada Banfi cuando además le pide al oficialismo que retire esta propuesta. Me parece que sería muy inteligente que el oficialismo se mantenga al margen de este tipo de actitudes. Porque ¿sabe cuál es el problema con estas cosas? Uno sabe dónde empiezan y no sabe nunca dónde terminan. Uno nunca sabe efectivamente cuáles son los límites. La verdad es que el diputado Carro, por ejemplo, hace referencia también a lo que recomienda o realiza las Naciones Unidas. Desde las Naciones Unidas lo que se hace es una recomendación y una tarea conjunta con los medios de difusión y con las organizaciones que nuclean a los medios de difusión para darse una tarea conjunta con ese sector. Y la verdad es que es positivo, pero no existe un control político porque por otra parte las Naciones Unidas no tienen la posibilidad de ejercer un control político sobre los medios. Pero los gobiernos sí. Por eso es que en un país como el nuestro, que tanto ha sufrido la falta de libertad, que tanto ha sufrido el cercenamiento de derechos fundamentales, que tanto ha padecido la censura, es muy importante que nos alejemos todo lo que podamos de cualquier posibilidad que se vincule con estas cuestiones. Por eso es que es muy importante, muy inteligente la propuesta de la diputada Banfi. Yo creo que de ninguna manera, pero de ninguna manera, yo pertenezco a un partido político que ha sido criticado muchísimas veces, con exageración, por parte de los medios de difusión, no importa. La libertad de prensa hay que garantizarla. Y hay que garantizar la libertad de expresión y hay que garantizar la libertad de opinión. Es un eje fundamental de la democracia. Y nosotros tenemos que trabajar de manera de que no quede nunca ninguna duda que estamos tratando de garantizar estas cuestiones. Por eso que me parece, repito, un error muy importante que se cree este observatorio. Por otra parte, si como acaba de decir el diputado Carro, ya existen reuniones de parte de la Defensoría del Público para tratar de acordar con determinados medios de difusión cuestiones vinculadas con la calidad de la información, no es necesaria la creación de ningún observatorio. El problema es crear una institución que se dedique a controlar o a realizar una vigilancia respecto a estas cosas. Eso, desde mi punto de vista,
es un error gravísimo. Nosotros no estamos de acuerdo con la creación de un observatorio de esta naturaleza. Creemos que en la Argentina tenemos leyes suficientes como para actuar cuando sea necesario. De hecho, se sabe perfectamente que cualquiera puede recurrir a la justicia cuando se considera que hay un exceso de esta naturaleza, pero desde el poder político de ninguna manera podemos avanzar en el control de la opinión, en el control de la expresión y mucho menos tampoco en el control de la libertad de prensa. Gracias, Presidenta.